Amigos, muy buenas noches. Su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Estamos en una videoemisión nocturna del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente, periodismo de represión. Y pues bueno, hay dos temas sumamente importantes entre todos los que hay que su servidor quiere tratar y va a tratar, aunque de último momento pues se cuela un asunto muy importante y preocupante en realidad por la naturaleza de este acto que vamos a narrar. De hecho, el título de esta emisión del informativo El Pico del Águila es Las dos caras de la moneda, donde vamos a hablar de ya la pérdida definitiva del registro del Partido de la Revolución Democrática PRD, que llega a su fin después de 35 años de vida política, y el séptimo Congreso Nacional de Morena, en un ambiente sumamente festivo, muy halagüeño y muy prometedor. Ojalá se cuiden de no echar las campanas a vuelo. Pero vamos a empezar con el tema que les digo que de último momento se está, pues ahorita inundando las redes sociales y corresponde al hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus giras de trabajo que continúa, en esta ocasión por el estado de Veracruz, sufrió un intento de agresión de parte de estos rijosos, disculpen la palabra, y descerebrados trabajadores del Poder Judicial, que creo yo que están rompiendo ya una especie de límite donde la urbanidad y la convivencia política se ven en grave riesgo. Es verdaderamente preocupante que estas personas, muchos youtubers dan por hecho que están siendo asusados por Norma Piña. Yo no lo afirmo, pero no lo dudaría. este, Agredieron o intentaron agredir al presidente, le lanzaron una botella de agua donde iba el presidente llegando al lugar donde iba él a hablar y era esperado para escuchar su mensaje y iba acompañado entre otros personajes del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, y le lanzan una botella de plástico llena de agua, un rijoso que ya fue identificado como integrante del Poder Judicial. No podemos menos que relacionar y decir que esto es consecuencia de esa senadora panista de Aguascalientes, cuyo mote solo voy a mencionar, que le dicen la Yuya, María de Jesús, no recuerdo sus apellidos, pero es en la Chuya, perdón, la Chuya, que entre mentadas de madres y groserías llamó a que se linchara a esos cabrones, así lo dijo, palabras textuales, que votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, o en sus propias palabras, a aquellos que no votaran en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces, esto es grave. Vamos a pasarles un extracto al final de esta videoemisión, porque no quiero magnificar el hecho. Los youtubers, pues ya saben ustedes, con el respeto y el reconocimiento que merecen, son muy escandalosos, son muy exagerados, a veces también faltan a la verdad, pero bueno, se les reconoce la gran aportación que han hecho a que se difundan las verdades, así son un poquito exageradas, a que se difunda la información. Entonces, ténganme paciencia, al final pasaremos un extracto de Quesadilla de Verdades, que es de donde vamos a tomar esa pequeña fracción del video que él pasa y lo que él comenta. Pero amigos, amigas, vámonos al tema. Pues son exactamente, bueno, no exactamente, pues sí, exactamente a las 7:35 de la tarde de la noche, de esta tarde noche del domingo 22 de septiembre del año 2024. Y vámonos al tema, las dos caras de la moneda, sí, el águila y sol, o lo que es la dualidad. Pierde el PRD definitivamente su registro y Morena parece alcanzar uno de los primeros escalones de la cúspide a la cual está pronta a llegar. Pero bueno, porque no queremos pensar que esta es la cúspide de Morena, tiene mucho que dar. Y vamos a empezar diciéndonos que yo recuerdo, si no soy exacto, espero que me comprendan, recuerdo una imagen de la jornada hace ya bastantes años, donde en su portada aparecían el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y también Porfirio Muñoz Ledo,
dándose un saludo de mano y un abrazo. Ahí es donde les pido tolerancia, si es que no soy exacto, que parece que yo recuerdo que fue el segundo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Así, a 8 columnas aparecía la foto en la jornada de estos dos grandes líderes que en su momento llegaron a representar la esperanza de la mayoría del pueblo mexicano. Para mí esa imagen fue, además de histórica, fue muy representativa de los tiempos que se vivían. Y es una remembranza, es un recuerdo triunfal de lo que llegó a significar el Partido de la Revolución Democrática cuando su servidor pensó, tenemos buenos personajes en este partido de la izquierda. México, yo le auguro un gran futuro con personajes de la talla del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, y no recordemos aquellas compañeras que también hicieron historia, como Rosalvina Garavito, como Amalia García, hoy tristemente convertida en comparsa del movimiento ciudadano, que no es ni el remedio de ella, de lo que fue cuando militó, creo yo que lo hizo con convicción en el PRD. Bueno, fueron de las compañeras que estuvieron en aquellos momentos y por supuesto el propio Andrés Manuel López Obrador, nuestro gran presidente que está a unos cuantos días de dejar el cargo. Pues esos recuerdos quedan para la posteridad porque efectivamente, en esos tiempos de ese segundo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se discutió mucho en ese Congreso Nacional, se habló mucho, se dieron ideas y, por cierto, sirvió para que ese saludo de manos que se dio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, sirvió para que se despejaran las dudas porque se estaba dando una especie de diferencia entre ambos, ya que Porfirio Muñoz Ledo aspiraba y un respeto a su memoria, ya sabe que ya falleció Muñoz Ledo, aspiraba Porfirio a ser el siguiente en las candidaturas a la presidencia de lo que era en aquel entonces el partido fuerte de la izquierda mexicana, que era como una estampa de ese partido que ya definitivamente se le ha dado su acta de defunción. Pero bueno, algo que dijo el presidente y me parece muy interesante, y no solo interesante, Andrés Manuel, como lo he dicho, es una especie de fenómeno político social. Parece un gurú que no se ha propuesto hacerlo, pero él lo parece. Y él dijo que la pérdida del registro del PRD y su obvia declaración definitiva de su muerte política debe ser una lección para todos los partidos, incluyendo a Morena. Y además de esto, la suerte y destino del PRD que dejan una honda huella en un sentido positivo. Sí, yo creo y coincido con el presidente que debe de ser una gran lección para todos los partidos políticos y en especialmente para Morena, que ahorita se encuentra, como dije, en los primeros escalones para llegar a la cúspide. Pues yo creo que Morena tiene que dar más, no solo con esta segunda presidencia en el país, sino que todavía le queda mucho por dar. Yo creo que son los primeros cimientos, los primeros escalones que empieza a ascender la izquierda, esperando su servidor y vaticinando y que se haga cierto, que tenemos Morena para hacer gobierno por muchísimos años en el país, pues nuestro país lo necesita. Pero bueno, retomemos lo que dijo el presidente. Morena, pon tus barbas a remojar. Además, se está viendo en la realidad, porque también el presidente lo dijo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que aquellos quienes se olviden del pueblo van a llegar a este destino. Y ahora yo lo menciono de otra manera, incluyendo al PAN y al PRI, porque también sufrieron un fuerte descalabro en este pasado 2 de junio, porque nunca les ha importado el pueblo. Esto no es una exageración, esto no es una mentira, esto no es una arenga política, esto es una realidad que para el PRI y el PAN debe ser una cruda realidad, pero parece que están obcecados, que están extraviados y que persisten en su alienación de su realidad política que están viviendo. Niegan o desvalorizan que hace años
si no es que décadas, que le dieron la espalda al pueblo mexicano. Y este 2 de junio, incluso desde el 18 de junio, perdón, desde el 1 de julio de 2018, el pueblo les dio un fuerte frentazo y en 2018 no lo entendieron. Siguieron, persistieron en su necedad, en su loca idea de continuar con el neoliberalismo que ha empobrecido y sacrificado al pueblo mexicano, y lo refrendaron en ese 2024 y el pueblo les volvió a dar un segundo bofetón. Están perdidos en una locura que ellos, yo creo que deben de saber y aceptar en su foro interno, pero no la quieren reconocer. Están enfermos por una ideología trasnochada, pues la izquierda ha ido renunciando a ideologías y se ha ido centrando en el beneficio de las mayorías sin grandes ideologías, solo la realidad política. Pero el PRI y el PAN, los partidos de la derecha, se niegan a reconocer las nuevas realidades, o como dice su servidor, se niegan a reconocer el signo de los tiempos y siguen en esa larga noche para ellos. Va a ser una larga noche para ellos, más bien dicho, por su, como dije, ideología trasnochada y ya rebasada por los tiempos. Pero bueno, decía el presidente, y que es una de las grandes lecciones que nos dan, y que, insisto, Morena debe tenerlo bien presente, que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y lo que acabo de comentar tiene que ver con esta frase que nos dio el presidente, pues el PRI y el PAN, al darle la espalda al pueblo, han sido relegados y están casi en su desaparición. Y si no recomponen, yo creo que así les espera la desaparición, la suerte que está corriendo hoy el Partido de la Revolución Democrática. Así que repito, Morena, que es lo que nos debe preocupar a la mayoría de los mexicanos, pon tus barbas a remojar. Pues bien, el 2 de junio de este año se, se consumó la muerte del PRD como partido político con registro que tenía derecho a ciertas prerrogativas que la ley marca para los partidos políticos. El 2 de junio, la madrugada del 3 de junio, el PRD fue encontrado por los resultados políticos que no alcanzó el 3%, como que ya iba a desaparecer del escenario político, decretándose su muerte. Sin embargo, del 2 de junio a este 19 de septiembre, apenas hace 3 días, se hicieron intentos desesperados de su dirigente, concretamente Jesús Zambrano. Se le dio, hubo intentos de resucitación, por así decirlo, ya que había sido declarado muerto el 2 y 3 de junio el PRD. Se hicieron intentos de resucitación, respiración artificial, se le aplicaron medicamentos tratando de rescatarlo, rascando votos donde no los iban a encontrar, y finalmente, después de esos intentos, del 2-3 de junio al 19 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral le extiende su certificado de defunción. El PRD ha muerto. Y si bien conserva su registro local, me parece que en 13 estados de 32 de la República, no le auguro mucho futuro al PRD. Yo creo que el PRD no merecía, como ya lo dije en otra videoemisión, irse de esta manera tan ignominiosa, tan vergonzante, que se fue de la mano de sus verdugos, que incluso en estas semanas se olvidaron completamente de quien utilizaron, el PRD, que lo vamos a mencionar más adelante, era heredero de grandes historias y de un registro que no tenía derecho de perderlo, y menos de la manera como lo llevó a cabo. Pues bien, puede decir su servidor, que el PRD realmente murió en el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto se inauguraba como presidente después de haber comprado la presidencia con las tarjetas Money y otros trucos ilegales que el PRI sabe hacer. En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto convoca a los partidos a firmar un pacto por México, que le llamó así,
y donde él proponía lo que llamó reformas estructurales en el país y que consistía en 5 reformas. La reforma educativa que el presidente Andrés Manuel, y ya se ha extendido, ha llamado la mal llamada reforma educativa, la mal llamada reforma energética, la reforma en telecomunicaciones y la reforma financiera. 4 reformas que el priato de Peña Nieto llegó a llamar reformas estructurales. Y obviamente se sumó el otro partido de la derecha, el PAN. Y tristemente el PRD, ya controlado por los Jesuses, los Chuchos, se sumó a ese pacto por México y ahí selló su destino. Cree su servidor que ahí se decretó la muerte del PRD. Entró en una fase de coma donde los subsiguientes ejercicios democráticos y de elecciones en nuestro país fue demostrando cómo iba a la baja. El partido se iba empeorando. Y no entendieron los que se sintieron y actuaron como dueños del PRD, esta camarilla de los chuchos, no entendieron, pese a que se les dijo, y siguieron con su obcecación hasta que consiguieron, no sé si se lo hayan planteado, pero hasta que consiguieron lo que finalmente fue su destino final, que el PRD desapareciera. Ahí, con estos Jesuses que se sumaron al Pacto por México, fue cuando hubo mucha inconformidad del pueblo, pues el PRD se sumaba a sus verdugos, a quien le robó la presidencia en 2 ocasiones. Una, como antecedente, el Frente Democrático Nacional en 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí le robaron la presidencia. Y la otra en 2006, teniendo ya como candidato presidencial al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera en 1988, el antecedente del PRD, que fue el Frente Democrático Nacional, se la robó el PRI. Y en 2006 se la robó el PAN. Y así murió el PRD vergonzosamente, tomado de la mano de sus 2 verdugos, que no dudaron en arrojarlo al barranco cuando se vieron en peligro también ellos. Hoy queda, como dije, para la ignominia ese vergonzante recuerdo de cómo terminó el PRD, cuya fase terminal empezó en 2013. Realmente ahí el PRD selló su destino. Y esto nos debe de servir porque dijo el presidente que es una lección para los partidos políticos, cuando le dan la espalda al pueblo. Y aquí lo que queremos remarcar es el papel de las camarillas plenas de ambición que llegan a los partidos. Morena, pon tus barbas a remojar. Las camarillas y las tribus del PRD, que desde que surgió se manifestaron de una manera rijosa y hasta violenta, pues llegaron a aventarse sillazos en uno de sus congresos. Esto es lo que puede llevar también al partido cuando es presa de las ambiciones de grupúsculos que se adueñan del partido, como fue el caso de los chuchos, el riesgo se incrementa. Si le das la espalda al pueblo y aparte permites que se apoderen, valga la redundancia, del poder del partido los ambiciosos, está sellado el destino de ese partido de izquierda. Jesús Zambrano, Jesús Ortega, René Arce, Ruth Zabaleta, entre otros, fueron de los principales detractores y ambiciosos que se treparon a la dirección del PRD. Ustedes recordarán, me parece que fue en 2008, cuando se dio un acto vergonzoso donde también participó Amalia García. En ese 2008 se disputaba la presidencia del PRD y tanto Amalia García como Jesús Ortega decían haber ganado la presidencia del partido en un ejercicio de elecciones internas muy sucio, donde se practicaron, donde yo recuerdo que fueron las acusaciones de fraude de ambos bandos. Y ahí tuvo que intervenir el Tribunal Electoral dándole el triunfo a una persona que fueron lo de los chuchos, Jesús Ortega. Entonces, ahí fue una grave mancha para el PRD. O sea, ahí ya daban los zarpazos estos grupos
bueno, se conoció como la nueva izquierda, la corriente de los chuchos, de ahí empezaba a dar sus zarpazos, se apoderan del partido, y déjenme decirles que incluso la política de los chuchos en el PRD siempre fue combatir los liderazgos del partido, porque ese sí era, creo yo, su objetivo, apoderarse del partido y los recursos que estaba obteniendo. Combatieron fieramente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo recuerdo incluso las expresiones de los chuchos, pudo haber sido Zambrano, Ortega o incluso un Navarrete, que decía que el partido no debiera obedecer a un caudillo, que el partido tendría que ser de manera horizontal, y con esto atacaron mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Lo fueron sacando, hasta que el ingeniero decidió abandonar al PRD. Pero yo desde aquellos tiempos veía cómo los chuchos ya traían una idea y un plan donde escudándose en que el partido debiera ser de cuadros, que no está mal, solo que ellos lo decían nada más como pretexto. Bajo esa visión, ellos empezaron a agredir el liderazgo del ingeniero Cárdenas. Historia que repitieron con Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de lo mismo, de líder mesiánico, de que el PRD no debería ser de un solo hombre y ese tipo de tonterías, hasta que finalmente lograron controlar y apoderarse del PRD, y cuya cereza de pastel, bueno, quizás no la cereza del pastel, porque esa fue la candidatura en coalición en este 2024, pero hasta que lograron, con el Pacto por México, definir y decretar cuál iba a ser la suerte del PRD. Estas camarillas llenas de ambiciosos, como lo acabo de mencionar, son las que también contribuyeron mucho a llevar al PRD a su destino final. Los nefastos chuchos, ambiciosos y falsos izquierdistas. Y bueno, esto debe servirnos a nosotros para reflexionar que los partidos son una herramienta, o debieran ser una herramienta del pueblo para darse el gobierno que quiere. Y los partidos políticos, en tanto que no entiendan que solo son un instrumento del pueblo y que si dicen representar al pueblo, tienen que sujetarse a los intereses del pueblo. Pero si no se entienden como tales, y como es el caso del PRI y del PAN, que se llegaron a sentir dueños del país, que se llegaron a sentir dueños del poder, y que llegaron a ver a los ciudadanos como de segunda y que no tenían derecho ni siquiera a participar de manera política, que ellos no conocían, que no sabían de política, que no sabían de finanzas y que no sabían de muchas cosas para excluirlos en la toma de decisiones. Entonces, esto es lo que debe ser para nosotros un punto de inflexión y reflexionar precisamente que, como lo dijo el presidente y lo acabo yo de mencionar, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, que es una frase, me parece que el presidente ha dicho que es del Benemérito de las Américas de Benito Juárez. Pero bueno, prosiguiendo con esto, cuando se puede entender, y esto que lo retome Morena, que el partido, en este caso ahorita Morena, es una herramienta del pueblo. Y si esa herramienta se desgasta ignorando al pueblo, como toda herramienta desgastada, puede ser desechada. Por eso, por tercera ocasión digo, Morena, pon tus barbas a remojar. Y mencionemos como parte final de este requiem por el PRD, que como dije al principio iba a tocar este tema también. El PRD tenía el registro del Partido Comunista de México, aquel partido que estuvo proscrito, siendo fundado en 1919, estuvo proscrito hasta 1977, cuando se declaró una ley que fue conocida como la LOPE, con doble P. A raíz de ahí, el PRD obtiene su registro y su derecho a participar en las elecciones de nuestro país. Y el Partido Comunista de México, como ya lo dije en otra videomisión, precisamente después del 2 de junio, cuando pierde el registro, al menos
de manera electoral y adelantada, se dijo eso. El PRD fue mutando. El Partido Comunista de México fue mutando, se fue adaptando a las situaciones y al signo o a los signos de los tiempos. Esto es una virtud que tiene la izquierda y que ojalá nunca deba de perderse, y es una virtud que los partidos de la derecha y la derecha no tienen, no quieren reconocer las nuevas realidades o los nuevos signos de los tiempos. Y así el Partido Comunista de México mutó hasta convertirse en el Partido Socialista Unificado de México, el famoso PSUM. Y de ahí pasó a convertirse en el Partido Mexicano Socialista, el PMS. Y finalmente, el PMS en el año de 1989 cede su registro al nuevo partido que nacía con grandes esperanzas para los mexicanos, aquel 5 de mayo de 1989, el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, el antecedente del PRD fue el PMS, el PSUM y el Partido Comunista de México. Grandes historias, grandes personajes como Arnoldo Martínez Verdugo, de los grandes comunistas que estaban precisamente en el PCM. Y todos estos grandes comunistas que estuvieron ahí y otros que también dieron su vida antes del PCM, todo este historial, el PRD fue el heredero de esas luchas. Como se dice, de Demetrio Vallejo. También Alfaro Siqueiro fue un gran, Diego Rivera fue un gran comunista. Hubo, de hecho, muchos grandes personajes que compartieron o fueron simpatizantes o militantes del comunismo, de esa izquierda proscrita que se tenía que esconder porque era perseguida. Entonces, el PRD, en tanto heredero de las luchas de la izquierda, de luchadores que quizá no eran de izquierda, pero eran grandes luchadores, no tenía derecho. Los chuchos no tenían derecho de que terminara el PRD de esta manera, ya lo dije, pero una vez más tan vergonzante, de una manera verdaderamente, pues sí, de una manera ignominiosa en que se perdió este registro que no tenían derecho. Para su servidor, yo me quedo, como dicen por ahí, con el PRD de 1989 a 2012. Con ese PRD me quedo. Es más, ahora sí que como dice clásico, si mucho me apuran, hasta quizá desde antes. Antes de que empezara esa disputa fraudulenta entre Amalia García y Jesús Ortega por la presidencia del PRD en aquel 2008. El PRD, no porque haya desaparecido, hay que ser ingratos o mezquinos con la gran aportación que hizo a que se consolidara la democracia y que llegaron a decir de una manera triste pero real que la izquierda era quien sacudía al árbol de los frutos y otros eran quien lo cachaban, los frutos. Y esto fue en el año 2000, que siendo la izquierda representada por el PRD principalmente, quien estuvo sacudiendo el árbol y fue la derecha, el PAN con Vicente Fox, quien cachó todos los frutos que la izquierda había sacudido en ese árbol. Pues las ironías de la vida que no dejan de expresarse también en el campo de lo político. Pues amigos, esa ha sido la triste suerte del PRD. De hecho, yo ya no, después de 2013, que fue cuando llevó a cabo la firma del Pacto por México, con estas reformas y que el presidente definió bien el pacto contra México, que lo firmó el PRD. A raíz de ahí ya no fue opción el partido. Pero bueno, lamentemos la pérdida de un partido que realmente llegó a representar mucho, dio mucho por nuestro país, incluso corrió mucha sangre de perredistas dignos y que ahora pues queda como un capítulo más de la historia. Y bueno, vámonos a lo siguiente. Este, hoy domingo 22 de septiembre de 2024, se llevó a cabo el séptimo Congreso Nacional del Partido Movimiento de la Regeneración Nacional, Morena, y ahí privó un gran ambiente. Y ese gran ambiente yo creo que debe reconocerse al gran liderazgo que ha tenido nuestro actual presidente y todavía presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Realmente creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido como el gran Tlatoani de la izquierda
Y esto desde que estuvo en el PRD y ahora en Morena, y que como él lo ha dicho, se va a retirar completamente de la vida pública y eso hay que respetarlo. Pero bueno, reconozcamos que este liderazgo de Andrés Manuel es el que ha marcado, y creo yo no faltar a la verdad, el que ha marcado los grandes triunfos de la izquierda, antes como PRD y ahora como Morena. Es el gran Tlatoani de la izquierda, como acabo de mencionar. En ese séptimo congreso de Morena que se llevó a cabo en el World Trade Center, hubo discursos verdaderamente interesantes y llamativos, como el de Citlali Hernández. Bueno, ella fue la que abrió los turnos de los discursos. Y después de Citlali Hernández, que es la secretaria general del partido, bueno, hasta hoy fue la secretaria general del partido, le siguió su hasta hoy presidente Mario Delgado, quien también tuvo un discurso, pues bueno, que se le puede pedir a Mario Delgado. Realmente para su servidor nunca fue la opción que él fuera el presidente de Morena. Siempre lo vi como un personaje gris, anodino, falto de convicciones, oportunista. Porque déjenme decirles, él estuvo avalando el Pacto por México en 2013. Él, mosquito, Mario Delgado, él fue participante y apoyador del Pacto por México. Es un personaje gris y anodino que le tocó en suerte te dé Dios, dice el dicho, le tocó en suerte dirigir al partido cuando el partido Morena está cosechando los mejores frutos, ahora sí que fruto de un gran hombre, el gran Tlatoani de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. A mí me llamó la atención, pues todos los discursos fueron interesantes, ¿no? Pero déjenme decirles quién estuvo discurseando, porque además de Citlali Hernández, que como dije, abrió los turnos de los discursos, vino Mario Delgado, el presidente, el hasta hoy presidente, luego le siguió Alfonso Durazo Montaño, no sé si le haya cambiado su cargo hoy, él es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena. Después cerró Claudia Sheinbaum, la presidenta electa y que en unos días tomará posesión, donde por cierto ella en su discurso destacó los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador en el país, los grandes logros que tuvo a favor del pueblo. Pero déjenme hablarles de esto que a mí me llamó la atención de Mario Delgado, porque pues no sé si los dijo de dientes para afuera, lo preparó muy bien, pero pues no creo que sienta lo que él dijo. Y para ser textual, Mario Delgado dijo, hay que abrir los espacios a la sangre nueva del partido. Y otra de sus frases, que se continúen eligiendo a los candidatos de Morena por encuestas. Y miren, cuarta ocasión que lo digo, Morena, pon tus barbas a remojar. Eso de abrir espacios a la sangre nueva del partido, nada más les recuerdo el episodio reciente de hace un par de meses, donde Mario Delgado, desde el 2 de junio, quitó a quien en la tómbola del partido había ganado una diputación y que fue un campesino de origen otomí, lo quitó y se la dio a Sergio Mayer, un tipejo, discúlpeme la expresión, de lo peor que podía ingresar a Morena. Sangre nueva. Por eso digo, Mario Delgado Carrillo se mordió la lengua. Que se abran los espacios a la sangre nueva del partido. ¿Cómo, Mario? Como tú lo hiciste, quitarle, arrebatarle esa sangre nueva, el derecho que se había ganado, y dárselo a tu amigo Sergio Mayer, un tipo sinvergüenza, carente de convicciones, y es un ambicioso. Este señor es un ambicioso, Sergio Mayer. De verdad, eso ahí me llamó mucho la atención. Y lo otro, que se continúen eligiendo los candidatos de Morena por encuestas. Miren, no voy a extenderme en el tema, pero en 2021, las encuestas aquí en Coyoacán dejaron cosas que desear y fueron muy sospechosas. Entonces, pues, lo que sí hay que reconocer, que las encuestas le han salido baratas a Morena. Porque si hacemos un ejercicio de memoria, nada más recuerden cómo se llevaban a cabo las elecciones internas en el PRD. O sea, había muchos problemas postelectorales
refiriéndome a las elecciones internas del PRD. Había pérdida de urnas, quema de urnas, sillazos, agresiones, o sea, había de todo en el PRD cuando se elegían a sus candidatos y candidatas por medio de las elecciones internas. Y aquí vino otra gran visión del presidente Andrés Manuel, que fue quien propuso el método de las encuestas. Entonces, repito, las encuestas le han salido económicas a Morena, pero aguas, y también ya lo dije, que no se abuse, que no se desgaste de este método de las encuestas. Pues al menos aquí en Coyoacán, los resultados en 2021, las encuestas favorecieron a los que son los dedos chiquitos de los grandes referentes. Qué coincidencia. Ellos ganaron las encuestas y uno de ellos ganó una encuesta para la cual no había participado. Entonces, quinta ocasión, a riesgo de que no les guste a ustedes. Morena, pon tus barbas a remojar. No desgastes, no desgastes el método de las encuestas. Y si Mario Delgado lo dijo de dientes para afuera para quedar bien, pues eso ya quedará en su conciencia. Pero yo creo que aquí en el partido sí debe retomarse eso de abrir los espacios a la sangre nueva, que no deja de ser un discurso. Pues también déjenme decirles que los grandes referentes siempre ponen en los cargos de gobierno a sus dedos chiquitos. Nunca abren los espacios a la sangre nueva del partido. No es cierto. Aquí el diputado va a poner a su dedo chiquito en un cargo de gobierno. No va a abrir los espacios a la sangre nueva porque no es de su grupo. Pero esto no es nuevo. Desde el PRD se vio. Y ese vicio sigue en Morena. Es una herencia nefasta porque aquí no hay ningún método para abrir los espacios a la sangre nueva. No los hay. ¿Eres de mi grupo? Aunque no seas listo, aunque no tengas programa de gobierno, aunque no tengas preparación, aunque no tengas los méritos, como eres de mi grupo, a ti te pongo, porque quiero que defiendas mis privilegios. Eso lo hacen los grandes y los medios referentes. Y yo creo que eso debe de cambiarlo Morena. Y a veces es cierto, ojalá y Luisa María Alcalde, que es la nueva presidenta de Morena, tomara esto en cuenta y retomar esta parte que lo dijo Mario Delgado y dijo, órale, vamos a llevarlo a la realidad. Abramos los espacios, tanto en el partido como en otro tipo de posiciones, para que verdaderamente entre la sangre nueva y que se deje aquello de que solo lo voy a poner porque es de mi grupo. No me importa si tiene méritos o no, y no me importa si es una papa. Lo voy a poner porque es de mi grupo. Eso se tiene que acabar. Y déjenme decirles que en uno de los talleres que yo tomaba en aquel entonces el distrito 31, que estaba aquí en Huipulco, en un taller me encontré yo con un priista, y pues en aquel entonces estábamos en el Partido Amarillo, el recientemente fallecido PRD, y me decía este priista, o decía el nombre andaba también en el territorio, Vicente Rojas, me decía, Silvano, ¿sabes cuál es el problema de ustedes en el PRD? Porque estaba en ese tiempo la disputa por la presidencia en el PRD, aquí en Coyoacán. Y dice, ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Que cada uno de los grupos del PRD lanza a su candidato a competir por la presidencia del partido. Y aquel grupo que gana la presidencia de su partido no renuncia a su candidato y puso a su candidato para que ganara la presidencia del partido y este grupo controlara al partido. Ese es el problema de ustedes. Que lo que debiera hacer una izquierda es lanzar a su candidato a los grupos y una vez el que ganara del grupo que fuera, dejarlo hacer su ejercicio para todo el partido. Pero no, aquí en ustedes, el candidato que gana, con los recursos de su partido, beneficia a su grupo político, olvidándose de los demás. Esto complementa lo que yo les estoy comentando. Eso yo lo viví. Y lo dijo un priista, y ustedes dirán, bueno, ¿y con qué calidad moral? Pues no nos importa la calidad moral, sino las cuestiones que en aquel entonces Vicente Rojas estaba diciendo, porque él como una persona exterior del partido veía precisamente afuera del bosque, veía cómo se veía, cómo nos veíamos hacia afuera. Pero bueno, entonces, ojalá se acabe eso de dejar los cargos por herencia. Es decir, eres mi cuatacho, eres de mi grupo, yo soy tu referente, yo soy tu líder y te voy a dejar a ti, sin fijarme si lo mereces o no. Y pues obviamente ese discurso hueco de Mario Delgado de abrir los espacios de la sangre nueva no deja de ser una quimera.
Pero bueno, hay otros vicios que también Morena debe tomar en cuenta para que no se repitan porque los ha estado haciendo. No solo es el caso Mayer, o sea, lo que realmente pasó. También cabe mencionar, y con esto cierro esta videoemisión, otro de los grandes, otro de los defectos, otro de los errores que está en Morena y que se debe de reflexionar y dejar de practicar. El famoso chapulineo. El hecho de que Morena le esté abriendo las puertas de manera discriminada a cualquier persona, sobre todo a aquellos que vienen de los partidos de la derecha. Y ejemplos, amigos, ejemplos me sobran y ustedes los conocen. Yo nada más les quiero mencionar este, el caso de Lili Telles. Bueno, ya no perteneció a ningún partido antes, pero era una persona claramente de derecha, desde que era lectora de noticias, Televisión Azteca. Sí, pero sí hay casos donde se les ha abierto la puerta a gentes que vienen de otros partidos y que realmente pues no tienen una convicción de izquierda y que pueden llevar al traste. Yo creo que Sergio Mayer tampoco venía de un partido antes de Morena, pero es obvio que era de la derecha. Pero si nos constreñimos al chapulineo, tenemos el caso, por ejemplo, de Rommel Pacheco, un panista que se integró a Morena. Tenemos el caso de Alicia Cuevas, creo que así se llama, una panista que fue la que pagó eh, la fianza para que además no fuera encarcelado cuando lo desaforaron, se integró al PRD. El caso de Rubiel Ávila, que si bien entró directamente a Morena, entró a la Cuarta Transformación por medio del Partido Verde. Y aquí en Coyoacán, y repito, como lo dije en su momento, no tengo nada personal contra Jania, pero se le abrió las puertas a Jania de la Madrid, pariente del fallecido presidente periodista Miguel de la Madrid. Se le abrieron las puertas aquí en Morena y fue la candidata de Morena en este 2 de junio de 2024 y nuevamente se perdió. Entonces, este chapulineo que Morena lo acepta, pues es un riesgo. En descargo yo puedo decir que quizá dependa de los personajes que se pudiesen integrar. Pues ahí tenemos el otro caso, este no fue chapulineo, pero es muy parecido, el caso de Carlos Han Ron, el hijo de Carlos Han González, connotado priista corrupto, creador del grupo Atlacomulco, que tanto daño causó al Estado de México, y Carlos Han Ron, con su Partido Encuentro Social en el norte del país, en Baja California, ya había hecho un pacto con Morena, que había avalado Mario Carrillo, Citlali Hernández, donde se le estaban cediendo candidaturas a las importantes presidencias de Baja California. No fue Baja California Sur, fue Baja California, lo que antes se llamaba Baja California Norte. Se le dieron candidaturas de las principales presidencias municipales, hasta que empezó a hacer mucho ruido en las redes sociales y yo le doy mucho crédito al portal, sin embargo, donde están esos grandes periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, quienes hablaron mucho de cómo era posible que a Hank Ron y a su partido se le abrieran las puertas con importantes candidaturas en Morena, cuando él fue acusado de uno de sus escoltas de haber asesinado a una persona allá en el norte. Y además, otras cosas de corrupción que tenía y que tiene Carlos Hank Ron. Gracias a que esto causó mucho revuelo, se retiró ese acuerdo que Morena tenía en Baja California con el encuentro social de Carlos Hank Ron. Y también tenemos otros casos, muchos casos de chapulineo que han llegado. Y de los pocos que podemos decir que hasta la fecha, pues no sabemos cómo vaya a responder, es el caso de Javier Corral, el panista que ahora es senador por Morena, y aunque no recuerdo el nombre del dirigente del Yunque, que también se pasó a Morena, Manuel, no me acuerdo cómo se llama este dirigente del Yunque, uno de los grupos más reaccionarios que están en el Partido de Acción Nacional y que se pasó a Morena. Y así podemos encontrar a mucha gente que se pasó. Está el caso también de Manuel Bartlett, sin acusarlo de lo que lo acusa a esta señora Lili Telles. Recordarán que Manuel Bartlett Díaz fue el responsable de que se cayera el sistema en 1988 y que le diera el triunfo a Carlos Salinas de Gortari a costa del ingeniero Cárdenas, que fue el que había ganado la presidencia como representante del Frente Democrático Nacional, formado en aquel entonces por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, más el Partido del Frente
el partido del PFSRN, partido del Frente, que le decían el ferrocarril, el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFSRN, 4 partidos que formaban el Frente Democrático Nacional, antecedente del PRD. Pues amigos, esta fue una bilimisión donde decimos las dos caras de la moneda, donde pues el PRD ha desaparecido de manera definitiva y Morena parece consolidarse. Vamos a tratar de compartirles ya como despedida esta de la agresión, que no me gusta ponerlo mucho, de que sufrió el presidente el día de hoy. Y vamos a ver, vamos a escuchar. Acaban de agredir al presidente Andrés Manuel López Obrador, mis compas, esto no es posible, Norma Piña vinculada, ¿qué está sucediendo? También vamos a ver mensaje de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, junto con Andrés Manuel López Beltrán. ¿Pero qué está sucediendo? Miren bien la imagen que están. Es Quesadilla de Verdades, donde estamos tomando este fragmento. Continuemos. Aquí, viendo en pantalla a este canijo hijo de su guayaba, le aventó al presidente una botella. Mis compas, pudo haber sido cualquier otra cosa, una piedra, pudo haber sido una granada incluso. Así son estos canijos que están agrediendo al presidente López Obrador. Agredieron a Fernández Noroña hace unos días, agredieron a varios de Morena por el tema de la reforma del Poder Judicial y ahora agreden directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por favor, tomen bien la cara de este sujeto. Esto es allá en Veracruz, mis compas. Por favor, tomen el screenshot, alguien identifíquelo rápidamente porque no se vale que esto esté sucediendo. Dicen que es una exageración que Noroña y el Senado hayan denunciado el canijo que agredió a Noroña, que por cierto hay video de eso, ahorita lo vamos a ver. Pero ahora se están pasando a la raya. En Veracruz, vean, atacan a AMLO los porros de Norma Piña. En Veracruz, tras los trabajadores del Poder Judicial lanzaron agua a nuestro presidente. La doctrina de la derecha es la violencia y el odio, mis compas. No fue agua, fue una botella. Pudo haber sido hasta de vidrio, pudo haber sido, como les digo, otro. Miren, está levantando una roca aquí. ¿Están viendo esto? Vean, está levantando una roca una piedra, un pedazo de piedra o algo para aventar también. Mis compas, ¿están viendo esto? Pudo haber sido una piedra, le aventó sí una botella con líquido, pero miren y aquí hay otra roca al parecer, o algo está levantando para aventar. Mis compas, vean, aquí está el video, vamos a checarlo. Hay Obrador se hace atrás y Cuitlagua García parece que quiso cachar la botella que le aventaron al presidente. Y le están gritando dictador. Integrantes del Poder Judicial en Veracruz. El presidente solo los saluda de manera tranquila, paciente y tolerante. Bueno, entre el presidente, en este momento dejamos de compartir, amigos, del informativo El Pico del Águila, porque una de las cosas que yo observo con los youtubers es repiten y repiten mucho estos temas que son enfermizos. O sea, a mí, por ejemplo, me causa unas emociones negativas muy fuertes cuando veo este tipo de cosas. Y ahorita el compa de Quesadilla de Verdades repite este video como 3 veces donde al presidente le están gritando dictador, dictador. Entonces, por lo que yo sé, se va a levantar una denuncia en contra de este señor que ya están identificando, que le aventó la botella de agua y que, como repito, ustedes vieron que este presidente se hizo hacia atrás de manera tranquila y Cuitlagua trató de cachar la botella que le estaban lanzando al presidente. El presidente, repito, solo lo saludaba de manera tranquila, serena, y en esa misma actitud logró ingresar al lugar donde él tenía que dar un informe a los veracruzanos, donde fue recibido de una manera muy afable y muy cordial. Pues nada más repetir que efectivamente la doctrina y las acciones de la derecha son de odio. Esto que siempre se les ha dicho y que se lo han tratado, ellos lo han retomado y se lo han querido
se lo han querido achacar a la izquierda, eso no es cierto, porque hasta las arengas de la izquierda se han robado y las acusaciones que se le han hecho a la derecha se las han querido voltear a la izquierda. Como he usado mucho este ejemplo, es como el ladrón que robando quiere distraer y le dice a los demás al ladrón, cuando él es el ladrón. Entonces, la derecha, el PRI, el PAN y ahora el Poder Judicial, el cártel de la toga, son quienes han propagado el odio, la campaña del odio. Y yo nada más quiero decirles, y con esta frase quiero despedirme para la reflexión, el que siembra vientos cosecha tempestades. Hay que tener mucho cuidado, pues el pueblo ha sido prudente, pero así como su servidor siente que le hierve la sangre al ver estas injusticias de los corruptos, de los ladrones, de los que han dañado al país, así como siento que se me calienta la sangre, puede haber gente en nuestro pueblo que no tolere más este tipo de acciones y vaya a empezar a responderle a estos corruptos de la misma forma. Ahora sí, como dicen, hago votos porque esto no suceda. Y debemos de ser, de externar no solo nuestra tolerancia y cuidado, sino solidaridad con nuestro presidente y estemos preparados porque se vienen cambios bastante fuertes y yo espero que estas sigan siendo las últimas pataletas, las últimas patadas de ahogado que esté dando los poderes fácticos porque saben que su fin se está acercando a pasos agigantados y en la medida de sus agresiones es en la medida del dolor que les está causando esto. Pues amigos, es todo por mi parte. Que tengan ustedes una excelente noche de domingo y un excelente inicio de semana el día de mañana lunes. Estaremos en contacto. Su amigo y servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Buenas noches.